Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Creo que hemos tenido un buen tiempo de alabanza, de adoración y luego con la presentación de los niños, pues creo que todo va en un orden, ¿no? Siempre Dios hila fino, ¿no? Porque quería compartir algo que tiene que ver con los niños, ¿no? Y bueno, vamos a ir a Marcos 10, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 13 al 16. Y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, pues ante la figura humilde y serena del Señor, de Jesús, se presentaban muchos seguidores. Todos hemos leído los evangelios, como grandes multitudes, grupos iban, según donde iba él, iban detrás, y entre ellos había muchos niños. Y Jesús, con su magnetismo, con su presencia, tenía esa cosa especial, ¿no? Que los niños se acercaban a él. Los niños se acercaban a él no con ningún motivo, podemos decir, particular o egoísta, simplemente el estar con él, ¿no? Les gustaba, ¿no? Y siempre el Salvador tenía una sonrisa para ellos, quizá jugaría con ellos, y también, una cosa importante, les daba su tiempo. Y una cosa que admiro de Elías es que siempre da tiempo a todo el mundo. Si tienes que compartir o tienes que hacer algo, siempre estás nervioso, te importuna, te viene alguien y estás deseando de terminar para ir a tus cosas, ¿no? Pero Elías siempre tiene, aunque sean las 12, la reunión no empiece, él se para en un sitio, se para en otro. A veces los pastores nos ponemos de los nervios, pero él es así porque él comprende, ¿no? Lo que es la revelación, ¿no? de lo que es dar tiempo a la gente, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender, ¿no? Y yo el primero. Y seguro que para los profesionales de la religión, podemos decir, los fariseos, doctores de la ley, escribas, que le seguían entre las multitudes, porque siempre iba un grupo de infiltrados en estas grandes masas de gente para ver. No siempre eran sus intenciones muy buenas. Les parecería una pérdida de tiempo, ¿no? Cómo Jesús se paraba con los niños, ¿no? Pensarían, pero ¿qué tienen que ver cosas tan importantes, ¿no? Para perder ese tiempo con estos mocosos, ¿no? Quizás sería su idea, ¿no? Y aún para los discípulos, esos niños con sus madres eran algo molesto, porque venían a deshoras, quizá cuando Jesús estaba descansando o ellos estaban comiendo, porque los niños no tenían ni horas, ni piensan en el pasado, ni piensan en el futuro. Ellos viven en el momento, ¿no? Y esto, como he dicho, era algo que les importunaba, ¿no? Y Jesús, al oír el alboroto de las discusiones que había entre los discípulos y las madres que llevaban los niños, habría ahí una bronca, unas discusiones, ahí en judío, en arameo, vete a saber en qué discutían. Y Jesús, al darse cuenta, les regañó a los discípulos, abriéndoles los ojos y haciéndoles saber cuán queridos para él eran esos niños. Y los llamó a todos, y venían de todos los tamaños, descalzos,
churretosos, despeinados. Podemos imaginar en esa época en Palestina, en esos caminos polvorientos en el desierto, no creo que fueran de punta en blanco, irían de esa manera. Pero eso ni a ellos ni a los niños les importaba, y a Jesús mucho menos. Y les decía: dejad que los niños se acerquen a mí. Jesús mostraba un tan grande afecto y enseñaba que los que fueran como ellos recibirían el reino de Dios. Como dice literalmente, porque de los tales es el reino de Dios. Y hablaba claramente: tenemos que recibir el reino de Dios como si fuéramos niños. Y no decía que el reino de los cielos es de los niños, ni Jesús trataba de sacar una doctrina diferente, ¿no?, de la situación o la posición de los niños. No tenía nada que ver con esto, sino enseñar a los adultos y presentar como modelo la actitud de esos pequeños. Y por sí solo se explica, ¿no?, el porqué, ¿no?, por la receptividad que tienen los niños. Ellos escuchan lo que le dicen los padres, lo que les dicen los maestros, sin cuestionar, sin preguntar, sin pensar en tiempos, en edades, dónde vive, etcétera, etcétera, como tenemos la tendencia a hacer los adultos, ¿no?, de todo catalogar, juzgar. Ellos solamente iban allí, se presentaban delante del Señor y escuchaban, ¿no? Y por eso Jesús quería ponerles de ejemplo, es decir, que los niños no se preocupan de tantas y tantas cosas que nos preocupamos los adultos. Por eso el Señor incide en esto, que tenemos que hacernos como niños en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no?, sobre todo nuestra vida espiritual. Porque Jesús quiere que nosotros como discípulos aceptemos las enseñanzas con humildad y docilidad. La humildad y docilidad de un niño. No hablo de una mentalidad infantil, pero sí una fe infantil. Porque la fe no puede ser adulta. A veces pensamos que la fe es el tiempo que llevas o lo que conoces, pero no tiene nada que ver. La fe tiene que ser una fe sencilla e infantil, como si fuéramos niños, porque el hombre y la mujer, delante de Dios, delante de Cristo, tenemos que presentarnos como niños. Me acuerdo que hace muchos años, en el siglo pasado, cuando estábamos en la comunidad, nuestros directores, Raúl, Tito, los demás tiempos se acordarán, íbamos a muchas iglesias que nos invitaban, ¿no?, a dar testimonio. Era el tiempo latente de la droga y pues nos invitaban, iglesias de todos los colores, evangélicas, bautistas, etcétera. Y me acuerdo en una ocasión que se nos presentó un señor de una iglesia y nos dijo: me llamo fulanito, y a continuación dijo 30 años en el Señor. Nosotros nos quedamos un poco acomplejados porque éramos chavales de 3 meses, de 6, de 9 meses, y la verdad que ya esa presentación como que imponía, ¿no? Pero luego cuando llegábamos a casa y comentábamos los sucesos, el testimonio y todo eso, nos partíamos de risa, ¿no? Porque no sabíamos nada, apenas sabíamos nada de Dios. Como digo, 3 meses, 6, 9 meses. Pero creo que en algunos aspectos sabíamos más que este hermano. Y a veces tenemos unos conceptos un poco raros, ¿no?, que tenemos que cambiar, ¿no? Dios va cambiando, ¿no?, nuestros conceptos. A mí Dios me está cambiando muchos conceptos que yo pensaba que eran los correctos, y gracias a Dios que Él me va abriendo los ojos, quitando esas escamas que tenía sobre una idea que a lo largo del camino he ido, podemos decir, o ideas aumentando de lo que es Él, y Él me está diciendo: ves para atrás y vamos a empezar otros fundamentos. Hay un anuncio en la tele
que los que veis la tele sabréis que dice el banco no banco. ¿Lo habéis oído? ¿O lo habéis visto? Es un banco, debe ser online, por eso dice que es el banco no banco, y sale el viejo no viejo, sale un rockero de estos, yo qué sé, lo menos tiene 70 años, 80, pero el tío está cuadrado, ¿no?, con su guitarra, y dice eso, ¿no?, el banco no banco, el viejo no viejo, y yo lo que quería decir es el camino no camino. Es decir, podemos pensar que llevamos un camino o el camino correcto y no es el camino correcto. Y debemos llevar el camino que es no camino. No quiero hacer un juego de palabras, lo que quiero es que me entendáis. Porque a veces podemos ir desviándonos, ¿no? Pensamos que estamos en el buen sitio y sin darnos cuenta no es así. Dice en Jeremías 6:16, vamos a ir para allá. Jeremías 6:16 dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quizás haya llegado el momento para ti o para mí de pararnos y reflexionar, de hacer un alto en el camino. Si ponemos como algo lineal, el otro día Pepe nos hablaba de que es como un círculo, no es algo lineal, ¿no? La trayectoria, podemos decir, de la vida, ¿no?, o algo así, ¿no? Pero quizá haya llegado el momento, ¿no? No lo sé, aquí hay un montón de personas, pero seguro que hay personas que, como yo, en su día que tuve que hacer un alto en el camino y empezar a reflexionar de cómo era mi vida espiritual, porque no estaba muy satisfecho. Hacía muchas cosas, sabía muchas cosas, pero había algo que se me escapaba, que no tenía esa frescura y esa paz que tenía en otros tiempos, ¿no? Y entonces Dios me motivó y me llevó a empezar a reflexionar, a ir para atrás, a empezar donde sentí esas grandes beneficios de Dios y empezar a reflexionar y a pensar, ¿no? Y Dios me estaba hablando, ¿no?, en esas sendas antiguas y preguntar si estábamos andando, si estaba yo andando el buen camino o sin darnos cuenta nos hemos ido desviando. Puede que tú seas de aquellos que han tenido fracaso tras fracaso, que interiormente estés vencido, que para ti el pasar temporadas en una comunidad sea tu modo de vida, o que tu modo de vida gira alrededor de médicos y tratamientos. Son tiempos actuales y te digo de corazón, no te juzgo. Antes eran unos tiempos, ahora vivimos otros tiempos. Pero yo sé que Dios es capaz de si tienes ahí una barrera, un muro que saltar y que no puedes, Dios puede hacerlo. Y la pregunta es, vienes aquí, estás con la vida correcta, las enseñanzas correctas, el compañerismo, las enseñanzas, pero ¿qué es lo que haces fuera? Me gustaría que fuera llevaras una vida igual, una vida en orden, ocupado, trabajando, ayudando a tu familia, haciendo deporte, cuidando tu salud. Eso sería lo ideal, y que vengas aquí todas las veces que quieras. Si no tienes familia, si te encuentras quizá un seco, o sea, siempre será bien recibido. La pregunta es, cuando sales fuera, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu vida, ¿no? Y lo digo para que se encienda la bombilla de algunos. A mí un día se me encendió una bombilla en un invierno de 1987 en un coche abandonado. Ahí se me encendió una bombilla y mi vida cambió por completo.
A muchos padres que vienen con sus hijos, que los pobres no terminan de arrancar, siempre les digo lo mismo, eso hasta que se les encienda la bombilla. A veces los padres dicen que este nunca se le va a encender, hay que tener paciencia. Yo he visto como mucha gente al cabo de los años se le enciende la bombilla y dice, ¡pum!, voy a cambiar de vida. Algo, no sabemos el qué, que ocurre, de que una persona de estar de una manera, de andar de una manera, pega un cambio radical. Y también hablo a aquellos que tienen un alto grado de compromiso, porque Betel es una iglesia y es una obra benéfica, no podemos separarlo. Algunos dicen, es que Betel es solamente para centro y los pastores predican. Es que es lo mismo, porque el corazón del hombre es el mismo. Unos hemos tenido unos problemas, otros, pero el origen y la raíz siempre es lo mismo. Como dije, hablo a aquellos que tienen un grado de compromiso con la iglesia o el centro muy alto, pero te encuentras estancado, seco, porque pensarías que con el paso de los años, cuanto más años estuvieras cogiendo responsabilidades, casarte, ministerio, etcétera, etcétera, ibas a conocer cada vez más a Dios y tu vida iba a ser mucho más cómoda. Pero a veces te das cuenta que es a veces lo contrario. Y es que podemos tener un espíritu de conformismo, en un sentido, de lo que hablé antes, un espíritu de derrota, y los comprometidos, hablo, sin darse cuenta, poco a poco, se fueron desviando, pensando que una vida activa, una vida como si fuera una carrera, podemos decir en un pensamiento humano, ¿no? Es una carrera, hay que subir puestos, y el corazón lo dejamos en un lado. Mucho hacer, mucha cabeza, pero el corazón se queda en un lado y a veces luego vienen los problemas, ¿no? Y eso es lo que trato de compartir. Y eso es lo que Jesús hablaba a sus discípulos cuando le presentaron a esos niños. En Proverbios 16:25 dice, no vayáis a buscarlo, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No lo digo en el sentido de la muerte física ni algo, hablo de aspectos de nuestra vida. No penséis que estoy ahí tirando dardos, no, aspectos de nuestra vida. Yo sé que no es que estemos siempre afanados con los trabajos, yo sé que no podemos decir que es que nos hemos convertido en religiosos, con rutinas, con reuniones, con libros, estudios. No quiero decir eso, pero hay aspectos de nuestra vida que quizá sea un lastre para nosotros, ¿no? Quizá tenemos algo dormido espiritualmente por tener esas ideas que hemos ido cogiendo con el tiempo. Porque dice un libro anónimo del siglo XIII, voy a leer una frase que dice todo, dice, nadie puede comprender totalmente al Dios increado con su entendimiento, pero cada uno de maneras diferentes puede captarle plenamente por el amor. ¿Lo habéis comprendido? O sea, nadie puede comprender, nadie por tu cabeza, por tus acciones, ya puedes ser líder, obispo, pastor, lo que sea, por el conocimiento, por los años, por decir 30 años en el Señor. Eso no vas a captar completamente lo que es Dios. Solamente vamos a captarle a través del amor. Y dice, cada uno de maneras diferentes. Mi relación con Dios, mi manera de tratar con Dios no es igual que la que pueda tener Javi, Elías o Miguel Ángel o Óscar. A veces nos fijamos en otros. No tiene nada que ver.
Tu relación con Dios es única. No te fijes en nadie. Tú llevas una relación con Dios, pero una relación con el corazón, no con la cabeza. Porque el amor de Dios puede ser alcanzado por el amor, nunca por el entendimiento, nunca por el pensamiento. Bueno, es lo mismo. Porque la cabeza no es un buen lugar para vivir. Eso doy fe. Mi cabeza es como un remolino. Y si yo meto aquí mi fe, mi religión, esto es no es un buen sitio, porque no me fío de mi cabeza. No me da las directrices correctas. Tengo que echar mano del corazón y eso funciona. Dice Isaías 55, del 8 al 9, vamos a ir para allá. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es que sin darnos cuenta podemos ir adquiriendo un espíritu de religión, como una forma de vida. Yo es una cosa que me planteaba, ¿no? Digo, es que es como ya una forma de vida, yo no quiero eso. Yo quiero separar unas cosas de otras, yo quiero que mi relación con Dios sea una cosa diferente a mi trabajo, al ministerio, a tantas cosas que hay que se entremezclan, que me impiden verdaderamente tener esa frescura, esa paz, esa alegría que tenía en otros tiempos, en los tiempos antiguos. Y no quiero decir que renunciemos a responsabilidades y cosas, porque es lo que toca, pero sí saber separar. ¿Por qué tenía esa tranquilidad, esa paz, esa alegría en tiempos pasados? Y ahora no percibo esto. Yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios trata, pero es tantas y tantas cosas que no sabemos, no somos capaces. No pedimos ayuda a Dios para que Él nos revele cuál es su parte y cuál es la parte de la obra, del trabajo. Por eso tenemos que volvernos como niños, presentarnos delante de Dios como niños, con esa sencillez de niños, no presentando nuestros trabajos, nuestros años, títulos pocos aquí tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque con eso no hacemos nada. Tenemos que presentarnos como niños, como pequeños. Eso es lo que Dios trataba de decir a sus discípulos y lo que trata de decirnos a nosotros. Muchas normas, mucho trabajo visible, ayudar en las necesidades, etcétera, etcétera. Eso puede hacer que tengamos Yo he visto a veces gente afanada, pero sí, sirviendo a los demás, haciendo cosas por los demás, pero como un grado de estrés, eso es lo que Dios no quiere. Y a veces caemos en ese error. Empezamos a hacer muchas cosas, como ganarnos por obras la aceptación de Dios. Y eso es un fallo, ¿no? Conocedores de Dios, no conocedores de Dios. Camino, no camino. Quisiera, siguiendo el hilo de lo que estamos compartiendo, comentar una frase que dijo Tomás, ahí está Tomás Courtney, el otro día, y que la verdad que me tocó y me gustó, ¿no? Y esto viene al caso de aquí hay mucha gente que hemos vivido una vida de pecado extremo, ¿no? De haber destrozado nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestras familias, nuestros seres queridos. Y eso siempre está ahí. En una medida o en otra siempre estamos como con un ancla, ¿no? Un ancla, un lastre que
porque el pasado siempre viene una y otra vez, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tenía que haber hecho lo otro? Muchos tienen niños o niñas que no pueden disfrutar de ellos, están con sus suegros, su exmujer, y eso es algo que lo tienen ahí, ¿no? Como, por un lado, algunos, gracias a Dios, tienen la aceptación de la familia, pero otros no. Y eso siempre les persigue y les ata, ¿no? Y viven bajo esa culpa y esa condenación. Y quizá ese sea el caso de unos y de otros es otro caso, pero el pasado siempre está ahí. Si tienes una enfermedad crónica que cogiste hace años por intercambiar jeringuillas o abusaste del alcohol y tienes el hígado destrozado y tienes que ir a los médicos continuamente, pues eso es como algo que siempre te va recordando, ¿no? Ese pasado, ¿no? Pero Dios también ahí nos tiene algo que decir. Dios tiene que decir algo. En Miqueas 7:19, yo lo voy a leer, porque ese es muy difícil de buscar, entonces vamos a ir avanzando. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y la frase que dijo Tomás dice, y Dios ha puesto una boya con un cartel que dice prohibido pescar. Es decir, Dios mismo recogió todos nuestros pecados, todo lo mal que hicimos, toda la basura que hayamos podido hacer, todo lo hemos hecho. Todos, en una medida de otra, no importa. Y Él lo ha tirado en el fondo del mar y ha puesto un cartel que dice prohibido pescar. Pero nos empeñamos a sacar esto otra vez, a recordar lo otro. De otra manera, nos dice Isaías, capítulo 43, versículo 18, vamos a ir para allá. 43, que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? No nos acordemos de las cosas pasadas, no traigamos a memoria las cosas antiguas, volver otra vez con la culpa, la condenación. Eso nos lo dice Dios, nos lo dice Jesús a través del profeta Isaías, y un niño lo cree. Un niño con una fe infantil lo cree. Pero si tenemos una fe adulta, entre comillas, porque fe adulta no hay, no lo creemos. Y esto es así. Quisiera compartir un testimonio. El otro día Enrique salió aquí a hablar de... Hicimos una campaña de calendarios en León, que por cierto hacía un frío que no veas, y compartimos estuvimos en un albergue de peregrinos y había sobre todo muchos coreanos. Y bueno, había ingleses, coreanos, cada uno tenía unos motivos, ¿no?, de por qué hacían el camino ese de Santiago. Y la historia del Camino de Santiago es que dicen que el Santiago el Mayor, uno de los discípulos de Cristo, fue el primer martirizado y que sus restos están en Santiago. Bueno, todo más o menos sabía la historia. Entonces, desde la Edad Media hay un peregrinar pues, para alcanzar la indulgencia de pecados o hacer un itinerario espiritual, etc. Hoy día la mayoría van por un tema o bien de deporte o lúdico. Puede que haya gente que intente buscar algo más. Y bueno, pues compartíamos las habitaciones con mucha gente y, por cierto, había, como he dicho, muchos coreanos, que luego después nos pusimos malos varios y salía por la tele que en Corea había muchos casos de esto de la gripe, coronavirus, y alguno nos dio un poco, porque eran unos catarros muy raros. Hoy le hablé con Dani, el responsable de Zulema, unos catarros que, para que veáis que la fe, por más años que lleven, no... Y de repente nos dio ahí porque había un montón de coreanos, no sé, 18 o 20 coreanos. Y cada uno contaba sus vivencias, ¿no?
Estábamos en el comedor y nosotros pues parábamos antes del desayuno y orábamos, ¿no? Y la sorpresa de la gente, ¿no? Nos miraban así y había unas chicas que se reían de nosotros. Yo no creo que se reían con burla, ¿no? Se reían una risa nerviosa, ¿no? Como decían, no lo podemos creer. No nos podemos creer, aquí 9 tíos orando, ¿no? por los alimentos. Y yo creo que ellas pensaban que el verdadero camino de Santiago lo estábamos haciendo nosotros, ¿no? Sin hacerlo. Pero creo que en un sentido fue así, ¿no? Y podemos decir que era un albergue de monjas de estas benedictinas y dejamos ahí un impacto importante. Dejamos un impacto importante con nuestra manera de funcionar, de hacer las cosas, dándoles testimonio, dejamos allí algunos folletos, orando, el respeto, y nos daban abrazos, cuando nos fuimos nos daban abrazos y es eso, ¿no? Ese es el camino, ¿no? El camino de lo que somos nosotros, de lo que es Betel. Porque yo sé que Betel ha avanzado mucho en muchos aspectos. En la iglesia, en el centro, somos muy buenos ya en muchas cosas. Pero yo mi ánimo y mi cosa es de que nunca se pierda ese origen, ese espíritu, esa llama que Betel siempre ha tenido. Y a día de hoy la sigue teniendo. Por eso tenemos que, cada uno dentro no hablamos de avivamientos, de orar, de tal. Alguna vez lo he dicho, más que un avivamiento colectivo, yo hablo de avivamientos individuales. Porque si hay avivamientos individuales, luego puede haber un avivamiento colectivo. Amén. Muy bien, vamos a ir terminando, si los músicos pueden subir. Pensemos y meditemos en este mensaje. Estás en una encrucijada en tu vida, no sabes para dónde tirar, no sabes si el camino que llevas, te dices a ti mismo, soy cristiano, llevo tantos años, sé mucho, he vivido mucho, he estado en sitios, he estado en lugares, pero hay algo que no encuentro esa cosa que tuve hace años, ¿no? Quizás sea eso, ¿no? Que no nos estamos presentando delante de Dios como si fuéramos niños. Y yo creo que esa es lo que Dios nos quiere decir. O como esos discípulos afanados y turbados, haciendo cosas, trayendo todo, Señor, impon las manos aquí, toma el pan por allí, el pescado por allá, un cojo por allá, y nos estamos perdiendo la esencia, ¿no? Estamos como Marta, ¿no? Marta era Marta y María. Podía decir que Marta estaba en la dimensión totalmente espiritual. Sin embargo, se estaba perdiendo cosas, porque estaba con muchos quehaceres, con muchas cosas. Y sin embargo, María estaba a los pies de Jesús, simplemente escuchando. ¿Y qué es lo que decía el Señor? Ella tiene la mejor parte que no le será quitada. Porque todo eso un día desaparecerá. Pero las cosas espirituales, la revelación de Dios, que es lo más importante para nosotros como cristianos, eso es algo que tenemos que guardar. Tenemos que tener una relación sencilla, infantil, como aquellos niños que acudían descalzos, churretosos, con la cara sucia, despeinados, pero riendo y saltando, sin importarles nada más que el encuentro con el Maestro. No les importaba nada más cómo iban, qué hacían, y a Jesús menos todavía. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Te acercas al Maestro, a Jesús, y le dices: me llamo Juan Carlos, más de 30 años en el Señor, estuve en este sitio, está esto, he hecho lo otro. Eso no vale.
Más bien hay que acercarse como esos niños mocosos, con velas, sucios, con un mandilillo, raído, hablo en términos espirituales, y así es como el Señor llega y nos da el abrazo, ¿no? Como dice al final, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta mañana. Si vamos con esa actitud, si dejamos todo eso que nos estorba, todo eso que sabemos, que tenemos, que pensamos, lo dejamos a un lado y nos presentamos delante de Dios como si fuéramos niños, Él nos va a abrazar y nos va a bendecir.